La mañanera de Ángel Sabatina. Obligado es hoy comentar con usted algo relacionado con eso o con ese espectáculo que brindará mañana López en el patio central de Palacio Nacional y que él llama en un acto de exageración el informe. Yo quisiera dejarlo a usted con algunas preguntas para, en caso de que mañana usted vea por televisión o escuche en la radio aquella disque ceremonia, algunas preguntas sobre temas que con toda seguridad el presidente nada va a decir. Desde ya hace algún tiempo, en este sufrido México, hay dos problemas que por más intentos que se han hecho, verbales o en la práctica, concretos, no han podido ser enfrentados exitosamente. Uno de ellos es la seguridad, poniéndolo así de manera general, traducida este problema en asesinatos, en masacres, en actos de barbarie impensables todavía hace poco en este país. Y sin embargo, los gobernantes van, gobernantes vienen, y el problema de la violencia y de la impunidad con la que se mueven las bandas delincuenciales en el país persiste. A este problema de la inseguridad o de la impunidad a los delincuentes o de la falta de voluntad y de decisión para hacer que la ley sea respetada por todos, por parte de la autoridad, se complica por algo que ya es parte, vamos a decir, del paisaje. Ya nos parece natural los asesinatos, los colgados en los puentes peatonales, los incendios de lugares de reunión públicos, salones de baile, bares, antros, etc. Y se ha conformado poco a poco, casi de manera inadvertida, una actitud, no voy a decir de importamadrismo, pero sí de resignación casi cristiana. Tal parece que aceptamos que ese tema es, si no imposible de resolver, es algo, ¿cómo decirlo? Algo que no interesa en verdad resolverlo. Los gobernantes anteriores, específicamente Peña y Calderón, intentaron hacerlo utilizando a las Fuerzas Armadas y los resultados están a la vista. Alguien podría pensar que el problema no es realmente utilizar a las Fuerzas Armadas o no, sino el problema radica más bien en para qué utilizar las Fuerzas Armadas. ¿Acaso es posible esperar una solución cuando a las Fuerzas Armadas se les emplea para que sean objeto de agresiones, de insultos, de empujones, de burlas, y que ellos, no obstante que llevan el armamento de cargo, sus armas de cargo, no puedan usarlas para protegerse de los delincuentes que los golpean, los avientan, les destrozan sus vehículos? ¿Acaso esa es la forma de utilizar a las Fuerzas Armadas? Si bien en los dos sexenios anteriores, en los gobiernos de Peña y Calderón, en algunas ocasiones se enfrentaban con los elementos que tienen a su disposición en contra de los delincuentes, en este gobierno ha sido prácticamente un uso perverso de las Fuerzas Armadas. Se les lanza con armamento, equipados, pero con la orden precisa e inviolable de hacer uso de esos recursos. Y los resultados ahí están a la vista. ¿Cuántos son los incidentes donde las Fuerzas Armadas, sean estos soldados o marinos, y también las fuerzas civiles, policías, han sido vejadas por los delincuentes?
Es tal este trato que se dan el lujo de grabarlos y luego subirlos a las redes sociales para escarnio de los que integran tanto el Ejército como la Marina Armada de México y la Policía Federal, o hoy la Guardia Nacional. ¿Hablará de eso el presidente mañana? ¿O él nos hablará de la gran estrategia que se le ha ocurrido, que yo la llamo la estrategia del despertador? A las 6 de la mañana estar reunidos ahí todos somnolientos para lograr ¿qué resultado? ¿No? Un número mucho mayor de homicidios dolosos, vejaciones 1000, como dije, a las Fuerzas Armadas, pero nada más. O va a utilizar o va a hablar bien de la estrategia de la chancla, donde pidió a las madres de familias que con chanclazos resuelvan el problema de los hijos delincuentes, de los hijos sicarios, de los hijos asesinos. ¿O va a aplicar la estrategia del pórtense bien, como suele hacer López? Pórtense bien, pórtense bien. O para decirlo de manera coloquial, la estrategia del ya esténse, esténse, esténse. ¿Hablará algo de eso el presidente? Porque ha de saber usted que el informe, de acuerdo al texto constitucional, dice un informe del Estado que guarda la administración pública, no de lo que piensa hacer el presidente, no de lo que a futuro tenga él previsto llevar a cabo, no. El informe tiene que ver con lo que este gobierno o el gobierno correspondiente ha hecho en los 12 o en este caso 9 meses que lleva al frente del gobierno. Hablará pues del problema de la seguridad y del incremento peligroso ya, de los asesinatos, de la violencia, de la inseguridad, de los delitos de todo tipo que originalmente relacionados con el narcotráfico han dado paso a la extorsión, secuestro, derecho de piso, robo de combustibles, de gas, etc. ¿Hablará de eso en el informe el presidente? ¿Reconocerá que esa estrategia, sea la del reloj despertador, la del esténse, la de la chancla, para nada han servido? ¿Se atreverá el presidente a reconocer eso? Otro problema que viene de lejos, 20, 30 años, es el crecimiento mediocre de la economía. 2.1, 2.2, 2.3, el porcentaje que guste usted, que va a depender del periodo analizado, 30 años, 20 años, 15 años, pero siempre un crecimiento mediocre. El presidente hablaba de un crecimiento anual del 4% y al final de su sexenio decía el 6%. Hablará de que ha logrado lo impensable hace todavía unos cuantos meses. Aquel crecimiento ya de por sí mediocre del 2.2, 2.3, llevarlo a 0. Dice uno, qué poder destructivo de López haber acabado con aquel crecimiento mediocre. ¿Hablará de eso López? ¿Hablará de que este año vamos a crear posiblemente 300,000 empleos formales menos que los logrados el año anterior, el año 2018? Y hablará también, aquí sí podríamos hablar de las perspectivas, de que para el año próximo, el 2019, el panorama luce igual de desalentador. Reconocerá que todo se debe a sus decisiones erráticas, estúpidas desde el punto de vista económico. Aclarará él por fin a qué se debió la cancelación del aeropuerto internacional o el nuevo aeropuerto internacional de México. ¿Se atreverá él a rectificar en un acto mínimo de autocrítica en relación con esa ilusión del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Reconocerá la desconfianza que indujo él producto de esa decisión?
¿Se atreverá a cancelar esa tontería desde cualquier punto de vista que usted la quiera ver, ambiental, técnico, financiero, del sueño de opio de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y esto? ¿Se atreverá a reconocer que esos programas disque sociales como el de los nininís ni estudian, ni trabajan, ni quieren, ha sido un rotundo fracaso? ¿Se atreverá a reconocer la tontería que significó haber despedido a decenas de miles de cuadros altamente calificados en la administración pública y que hoy ni siquiera sean capaces de elaborar un simple censo para ver a quién le están dando los apoyos? ¿Se atreverá a informar de esas y de muchas otras cosas de la gobernación que ha deshecho López, no hecho, que ha deshecho López, al grado tal de que hoy la economía está sumida en un estancamiento que raya ya en lo peligroso? ¿Cómo es posible que solito él y sus decisiones y con un grupo de ineptos e incapaces estemos prácticamente a punto de lograr la cuarta parte de crecimiento de lo que trajimos en los últimos 20 o 30 años y pasar del 2.2 al 0.4, 0.5%? Ojalá y el presidente, en un acto de valentía, hable de eso, informe de eso. Se requiere mucha incapacidad, mucha ignorancia para un crecimiento mediocre del 2.2, bajarlo en 9 meses al 0%. En fin, informe. Mañana día del informe y hoy del preinforme. Seguramente en los espacios mediáticos hoy habrá pronósticos y qué dirá el presidente y que las encuestas y su popularidad. ¿Realmente alguien en su sano juicio pensará que un presidente que llevó la economía del 2.2 al 0.0%, que ha convertido en un desastre este país en materia de seguridad, peor desastre que el de Peña y el de Calderón, y todavía digan que es un presidente popular? ¿En qué cabeza de quién cabe que un destructor de la economía, que un destructor de todo lo inimaginable, obras de infraestructura, la salud de las finanzas públicas, sea todavía popular? ¿Usted encuentra explicación alguna o es de esas decenas de millones de mexicanos que babean ante López y lo han hecho popular hasta la locura? Responda usted, por favor, y nos vemos mañana en la Dominical, día de informe, que será un día más de la expresión de esa cobardía de quien presumía y que el Congreso y que yo y el otro, e hizo o hará en unas horas lo mismo que los otros han hecho en los últimos 12 años, no atreverse a ir a San Lázaro. Qué rápido se exhibió en su verdadera catadura como gobernante López. A disfrutar el día del preinforme y mañana a sufrir el día del informe. Y ya hablaremos de eso mañana en la mañanera de Ángel Dominical. Muchas gracias.